El tema de hoy que tendremos nada menos que nuestra área de matemáticas se refiere a lo que nosotros conocemos como la división de fracciones y división con números decimales, por lo cual es muy importante que tengamos en cuenta los siguientes puntos para poder realizar el trabajo y recopilar los puntos más importantes referentes a este tema. La división de números fraccionarios o decimales entre un número natural. Ese es nuestro tema general. La división de un número fraccionario entre un número natural es nada menos dividir fracciones por un número entero, y esto no es tan difícil como parece. Para dividir una fracción por un número entero tenemos que realizar los siguientes pasos, tomar en cuenta los siguientes pasos. Vamos primero a escribir el problema, o de qué vamos a hablar. Escribir la fracción seguida del signo de división y el número entero, por lo que se necesita dividirla. Digamos que estamos trabajando con el siguiente problema. Voy a dividir 2/3 partes de un pastel a 4 personas. Por lo tanto, el problema queda de la siguiente manera. Y lo primero que tenemos que realizar es convertir el número entero en una fracción. Y para convertir el número entero en una fracción, todo lo que tenemos que hacer es colocar el número que tenemos como número entero sobre el número 1. El número entero se convierte entonces en el numerador y el número 1 se convierte en el denominador. Si te das cuenta, teníamos 2/3 entre 4 y ahora tenemos 2/3 entre 4/1. Entonces, escribiendo el recíproco del número entero, para encontrar el recíproco de un número entero simplemente tenemos que cambiar el numerador y el denominador del número. Por lo tanto, para encontrar el recíproco de 4/1 simplemente es cambiar el numerador y el denominador de ambos, que en este caso se convertiría en 1/4, como lo vemos en nada menos que nuestra figura. Y como siguiente paso, pues simplemente tendremos que realizar el signo de división, cambiarlo por el signo de multiplicación. Este nada menos será entonces nuestro siguiente paso para dividir la fracción por el número entero, de tal manera que nosotros teníamos 2/3 entre 4/1, pero como dijimos que lo íbamos a invertir, entonces ahora queda 2/3 por 1/4. Y sabemos que en este caso, cuando multiplicamos, la multiplicación es numerador por numerador y denominador. Ahora, por lo tanto, multiplicaremos los numeradores y los denominadores, porque ya convertimos esa división en una multiplicación. Por lo tanto, el siguiente paso es multiplicar los numeradores y los denominadores de la fracción para obtener nada menos que el resultado, que sería 2 por 1, 2, 3 por 4 son 12. Si yo quiero repartir 2/3 a 4 individuos o 4 personas, a cada uno le tocará de 2/12, y ese sería mi resultado. Recordemos entonces, primero formo del entero la fracción, después esa fracción ya formada la invierto, ya invertida simplemente realizo la multiplicación, numerador por numerador y denominador por denominador. Ahora, en dado caso, cuando hablamos de divisiones de números decimales entre un número natural, tendremos que hacer lo siguiente, y vamos a encontrar diferentes tipos de casos. El primer caso es dividiendo un número decimal por un número entero, y cuando dividimos un número decimal entre un número entero, simplemente recordemos que el dividendo, como es un número decimal, y el divisor va a ser el número entero. Cuando el dividendo tiene decimales, se hace la división como si fuera un número natural, y al bajar la primera cifra decimal del dividendo se pone el punto decimal en el cociente. Vamos a ir haciendo la división que tenemos ahí.
tenemos que dividir 48.6 entre 3. Entonces decimos, ¿cuántas veces cabe el 3 en 4? Cabe solamente una. 3 por 1, 3. Para 4, 1. Bajamos el 8. ¿Cuántas veces cabe el 3 en 18? Cabe 6 veces. 3 por 6, 18. Para 18, 0. Pero si te das cuenta, ya voy a bajar el 6, que es el primer número decimal. Entonces tengo que subir el punto decimal al cociente. Y entonces yo diría, ¿cuántas veces cabe el 3 en 6? Cabe 2 veces. 3 por 2 son 6 y me sobran 6. Por lo tanto, el resultado será 16.2. Ahora bien, cuando en el divisor hay un número decimal, tenemos que hacer lo siguiente. Para dividir un número natural entre un número decimal, se suprime el punto decimal del divisor y en el dividendo se añade tanto ceros sean necesarios como cifras decimales tenga el divisor. Después ya tendremos que hacer la división de manera normal. ¿Y cómo es esto? Si yo tengo el problema 1914 entre 1.5, yo no puedo empezar así mi división. Por lo tanto, yo tengo que quitar el punto decimal de mi divisor. ¿Para qué? Para que quede convertido en 15, un número natural. Pero en este caso, si te das cuenta, en el dividendo yo agregué un 0 porque solamente moví hacia mi derecha un solo lugar en el punto decimal para convertirlo en entero. Y ya después yo realizo mi división de manera normal. ¿Cuántas veces cabe 15, 19? Solamente cabe en una. 15 por 1, 15. Para 19, 4. Bajo el 1. ¿Cuántas veces cabe el 15 en 41? Cabe 2 veces. 2 por 15 son 30. Para 41 sobran 11. Y así voy realizando mi división hasta terminar. Ahora, en el caso cuando en el dividendo y en el divisor hay números decimales, pues lo más importante es quitar los números decimales nada menos que de mi divisor, aunque en el dividendo quede un número decimal. Quiere decir que es parecido al caso anterior. El objetivo es quitar el número decimal en el divisor. En este caso, al tener decimales, también en el dividendo se desplaza el punto del dividendo hacia la derecha, y si hay lugares todavía que cubrir, hay que agregar ceros. Vamos a verlo en un ejemplo. Yo tengo aquí 9.728 entre 6.4. Quiere decir que en el divisor tengo que quitar un solo lugar para punto decimal, y entonces voy a mover tanto el punto decimal del dividendo y en el divisor. ¿Cuántas veces? Solamente un lugar, de tal manera que me queda de la siguiente manera: 64, y en el dividendo queda 97.28. y ahora sí puedo realizar mi operación sin ningún problema, hasta que tenga que subir el punto decimal a mi cociente. De esta manera entonces podemos dividir fracciones decimales y números decimales por un número entero. De esta manera hay que ir repasando muchas cosas para no olvidar este tema de división.